Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a ponerle subtítulo número 2, carga distribuida. Ya estamos analizando nosotros estática del cuerpo rígido, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a analizar lo que es carga distribuida. ¿Qué es una carga distribuida? Ahí está, ¿no? Una carga distribuida es aquella que actúa sobre la longitud de la viga. La magnitud de la carga distribuida puede ser constante por unidad de longitud o variable. Ya, básicamente eso es carga distribuida. Obviamente vamos a mostrar algunos ejemplos, ¿ya? Y también podemos ver un poquito de lo que es la carga uniformemente distribuida. Es un peso o una presión uniformemente distribuido sobre la longitud determinada del miembro estructural, ¿ya? Entonces, eso básicamente es una carga distribuida en palabras, literalmente, ¿no? Pero a veces no se entiende muy bien qué es lo que estamos indicando ahí. Por eso vamos a ver los tipos, ¿ya? Los tipos de cargas que existen. Vamos a ver, por ejemplo, este tipo de carga, jóvenes. Fíjense, en el gráfico que les estoy mostrando, hay una viga horizontal simplemente apoyada en los extremos izquierdo y derecho. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, bueno, y encima, sobre la viga, sobre la propia viga, hay una grafiquita, ¿no? Hay unas pequeñas flechitas verticales hacia abajo que representan W, ¿no? Ahí está W, es el peso, ¿ya? Este tipo de carga, muchachos, es considerada carga distribuida, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de carga es? Es una carga llamada carga constante, ¿ya? Es una carga constante. Y básicamente se lo grafica como estamos viendo ahí en el dibujo, ¿ya? Es una carga constante porque si se dan cuenta, esta línea, esta línea que les voy a mostrar con color rojo, esta línea es horizontal, ¿ya? Es horizontal, fíjense, es horizontal. No está ni subiendo hacia arriba ni bajando hacia abajo, ¿ya? Es una carga horizontal en esta parte, entonces se está formando básicamente un rectángulo, si se dan cuenta. Aquí estamos mostrando una carga distribuida constante porque es un rectángulo, ¿ya? Ahí está. La altura en el lado izquierdo es igual a la altura en el lado derecho, ¿ya? Y se forma un rectángulo. O sea, a eso se le conoce como carga constante, ¿ya? Es una carga constante. Ahora, obviamente hay otros tipos también de carga. La básica es esta, la constante que vamos a ver hoy día, pero también hay otros tipos de carga. Por ejemplo, esta que les estoy mostrando ahora en la parte superior del centro, ¿ya? Que ya no es una carga constante. A este tipo de carga generalmente se le llama carga lineal, carga lineal, ¿ya? Es una carga lineal. Otros también le llaman, por si acaso, carga triangular. Pero lo importante acá es que la carga, jóvenes, empieza desde el extremo izquierdo, básicamente desde cero, y va incrementándose hasta llegar a un valor máximo en el extremo derecho. O sea, que hay una altura, en el extremo derecho, fíjense, hay una altura, digamos, no sé, de 3 unidades o 5 unidades, no sabemos eso, nos van a dar como dato. Y en el extremo izquierdo es una carga cero, ¿ya? Cero en el extremo izquierdo y vamos a tener una cierta altura en el extremo derecho, ¿ya? Tenemos aquí una altura. Entonces, a esto se le llama carga lineal. O, repito, otros le llaman carga triangular también. ¿Listo? Pero fíjense las diferencias entre la carga constante y la carga lineal, que no son iguales, ¿ya? A la carga lineal también le podemos llamar carga triangular, ¿no? Y luego, bueno, también se pueden combinar este tipo de cargas constantes y lineales, se pueden combinar. Y luego tendríamos la más complicadita, la más complicada, que sería la carga ya parabólica, podríamos decir. No necesariamente va a ser parabólica, pero puede ser una carga variable en el tiempo. Ya puede ir subiendo, puede ir luego bajando, como acá en la gráfica estamos viendo, una parábola, ¿no? Una parábola. Entonces, a este tipo de cargas se les llama, vamos a anotar, carga variable, ¿ya? Carga variable.
Esto que estamos haciendo el día de hoy, muchachos, les va a servir mucho toda la materia, pero esto en especial les va a servir mucho en la materia de resistencia de materiales, que lo van a ver, si no estoy mal, en quinto o en sexto semestre. Es muy importante que el estudiante conozca este tipo de cargas, ¿ya? Constante, lineal, variable, ¿ya? Entonces, súper importante. Ahora, ¿cómo se resuelven los ejercicios de cuando me dan sobre una viga un tipo de carga que no sea la normal, que no sea una carga puntual, como habíamos visto hasta la anterior clase? Entonces, hay métodos, hay formas de resolver, ¿ya? Y uno de estos métodos es básicamente cuando nos dan una carga distribuida, como los tres ejemplos que están en la pizarra. Lo que se debe de hacer, muchachos, es hallar la carga equivalente. ¿Ya? Eso vamos a anotar. Vamos a anotarlo aquí arriba. Carga equivalente. Es importantísimo que el estudiante sepa hallar la carga equivalente. ¿Ya? Esta carga equivalente va a ser una carga puntual, que les voy a mostrar enseguida. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene la carga equivalente? Con esta fórmula. ¿Ya? P sub ec es la carga equivalente. ¿Y a qué es igual la carga equivalente, jóvenes? Es igual a la integral de 0 a L de P de X por diferencial de X. Es la fórmula, muchachos, para calcular carga equivalente. ¿Listo? Con esa fórmula se va a trabajar y se puede hallar la carga equivalente de estas cargas distribuidas. ¿Listo? Para esto, el estudiante tiene que saber integrar, ¿no? Y justamente por eso han aprobado ustedes cálculo uno, ¿no? O cálculo 2, ecuaciones diferenciales. Todo eso nos ayuda, ¿no? A poder resolver tranquilamente una integral de este tipo. ¿Ya? Entonces, eso, hablando de la carga equivalente. Entonces, jóvenes, aparte de la carga equivalente, bueno, esta es la fórmula, vamos a intentar siempre utilizar la fórmula. ¿Cuándo se usa esta fórmula, jóvenes? Cuando nos dan carga variable, ya, más que todo, cuando nos dan carga variable. Cuando nos dan una carga constante o nos dan una carga lineal o triangular, no es tan necesario usar la fórmula, ¿ya? ¿Dónde van a necesitar, jóvenes? En resistencia de materiales, esta formulita, ¿ya? Listo. La carga equivalente se la obtiene con esa fórmula, ¿ya? Luego, ¿qué más qué más vamos a necesitar? El punto de aplicación. El punto de aplicación, ¿dónde se aplica esa, esa carga equivalente? ¿Ya? Hay una fórmula también que nos ayuda a obtener el punto de aplicación. ¿En qué punto de la viga vamos a tener a esa carga equivalente? ¿Ya? Entonces, más o menos es así. X equivalente va a ser igual. Vamos a tener una línea fraccionaria, más o menos así. ¿Ya? Y vamos a integrar algo así. Ahí está. Esa es la fórmula, muchachos. Esa es la fórmula para obtener el punto de aplicación de de nuestra carga equivalente. No es una doble integral, sino que es una integral arriba y otra integral abajo. ¿Ya? El punto de aplicación X equivalente es igual a la integral de 0 a L de la carga distribuida P sub X por diferencial de X entre la integral de 0 a L de P de X por diferencial de X. La diferencia entre el numerador y el denominador, ¿ya? La diferencia entre el numerador y el denominador es esta X. Hay una X que está agregada en el numerador, ¿ya? Así que las dos integrales no son iguales. Esta X que le estoy mostrando, ¿ya? Esa X marca la diferencia entre el numerador y el denominador. Después todo prácticamente es lo mismo, ¿ya? Eso es, muchachos.
Con estas dos fórmulas, entonces, se pueden resolver problemas con carga variable. Estamos en la materia de estática, entonces tal vez no sea tan necesario que usemos estas dos fórmulas, ¿ya? Pero les vuelvo a repetir, en la materia de resistencia de materiales van a tener que dominar estas dos, ¿ya? Vamos a ver si es necesario usarlas, si no, así nomás, ¿ya? Pero con estas dos fórmulas se obtiene la carga equivalente puntual y el punto de aplicación, ¿ya? Pero como estamos en la materia de estática, lo que más vamos a usar el día de hoy es la carga constante y la carga lineal, ¿ya? Y ahí se puede obviamente usar estas dos, se puede, ¿ya? O también directamente podemos usar algunos conceptos más básicos, ¿ya? Y eso es lo que ahora les voy a mostrar en la página siguiente. Bien, entonces estoy volviendo a mostrar acá, jóvenes, carga constante, ¿no? Eso es una carga constante. ¿Qué datos me tienen que dar, muchachos? ¿Qué datos me van a dar en el ejercicio? Lo primero que me van a dar es la longitud de la viga, ¿ya? Me tienen que dar la longitud de la viga. Vamos a ponerle L, ¿ya? L mayúscula, la longitud de la viga. L. Ya puede ser, digamos, 2 metros, 1 metro, 20 metros, no sé. Nos van a dar la longitud de la viga L en metros. ¿Ya? ¿Qué más nos van a dar de dato? Nos tienen que dar de dato, como es carga constante, nos tienen que dar la altura de la carga, de esta carga distribuida. Esta alturita me tienen que dar. Ya me tienen que dar esa alturita. Por ejemplo, bueno, yo le voy a llamar Q. Q le voy a llamar, ¿ya? Entonces, me tienen que dar de dato Q. Q. Puede ser mayúscula o minúscula, pero me tienen que dar dato Q. ¿Ya? Eso. Me van a dar esos dos datos, la longitud de la viga y me van a dar la altura de la carga, Q. ¿Ya? Ahorita vamos a anotar las unidades. Bueno, aquí anotaremos las unidades, muchachos. Aquí vamos a decir que L, para nosotros L es la longitud de la viga. Longitud nomás le pondremos, ¿ya? Longitud. ¿Cuáles van a ser las unidades de la longitud? Metros. Eso ya conocemos, de hecho, ¿no? La longitud en metros va a estar. Y Q va a ser la carga, ¿ya? Q va a ser para nosotros la carga, la carga. ¿Y qué unidades va a tener la carga? Aquí es esto bien importante, jóvenes, porque vamos a necesitar newtons sobre metro, ¿ya? Esas van a ser las unidades de la carga, de esa carga que nos van a dar. Yo les decía altura, pero fíjense, newton sobre metro, esas van a ser las unidades, ¿ya? L es la longitud, Q es la carga. Bien, no se olviden, la longitud va a estar en metros y Q, la carga, va a estar en newton sobre metro. Por favor, muchachos. Esto también vamos a ver, creo que va a entrar en el examen, chicos. Va a entrar una pregunta donde va a haber una carga distribuida, jóvenes, en una sola. Ya van a ser unas 4 o 5 preguntas en el examen, como ya saben. ¿Ya? En una de ellas va a haber carga distribuida, jóvenes. ¿Ya? Esto para incentivar también a que repasen, a que estudien. ¿Ya? Entonces, L es la longitud, Q es la carga en newton sobre metro, jóvenes. Yo les voy a dar, va a estar ahí en la gráfica, va a estar la carga en newton sobre metro. ¿Ya? ¿Cómo van a hallar la carga equivalente? Vamos a anotar aquí. ¿Cómo vamos a hallar la carga equivalente? Carga equivalente. Podemos usar la fórmula que habíamos visto hace instantes, ¿no es cierto? Podemos usar esa fórmula. O también podemos usar directamente, como es una carga constante, es un rectángulo lo que tenemos en la gráfica, esa carga distribuida es un rectángulo. Cuando sea un rectángulo, jóvenes, cuando tengamos un rectángulo, directamente la carga equivalente, les muestro aquí, le voy a poner P sub e, la carga equivalente va a ser igual a el área
de ese rectángulo, jóvenes, ¿ya? El área del rectángulo. Entonces, muchachos, cuando tengamos una carga constante, ojo con esto, cuando tengamos una carga constante, la carga equivalente va a ser el área, va a ser el área de, de esa carga distribuida, simplemente el área, ¿ya? Como esto es un rectángulo, jóvenes, esta carga constante es un rectángulo, entonces nosotros por geometría básica conocemos cuál es el área del rectángulo, ¿no? Entonces el área del rectángulo ya sabemos que es base por altura nomás, ¿ya? ¿Cuál es la base? Es L, L, ¿y cuál es la altura? Va a ser Q, L por Q, nada más. Eso es, muchachos, la carga equivalente. Así vamos a encontrar la carga equivalente. La base por la altura. La base es la longitud de la viga en este caso. Y la alturita es Q. Multiplicamos ambos y ya tenemos la carga equivalente. Simplemente con eso. No va a ser tan necesario usar la fórmula que les había dado hace instantes. ¿Ya? Porque es una carga básica, ¿no? Carga constante. Eso, muchachos, ¿ya? La carga equivalente es base por altura, L por Q. Vamos a multiplicar y listo. Ya está. Una vez que ya tengamos la carga equivalente, ¿qué es lo que vamos a tener que calcular? El punto de aplicación. El punto de aplicación. El punto de aplicación. Y el punto de aplicación es pues el centro de gravedad de nuestro rectángulo, jóvenes. ¿Ya? Es el centro de gravedad del rectángulo. Y ustedes saben que el rectángulo tiene su centro de gravedad como muchos decimos, en el medio, ¿no ve? O en el centro geométrico. Así que su punto de aplicación va a ser simplemente el centro del rectángulo, ¿ya? Y el centro del rectángulo, vamos a ver aquí, más o menos, no sé si me engaña la vista, pero más o menos el centro es este, aquí en este puntito que estoy marcando, ¿ya? En ese puntito. Ese es el punto, el centro de gravedad y ese es el punto de aplicación. Por lo tanto, ¿a qué vamos a llegar con todo esto? Para resolver el ejercicio que me den con carga constante, directamente lo que ustedes van a hacer es graficar una carga puntual en ese centro geométrico, aquí. Este vector que estoy mostrándoles en este momento, vertical, este vector rojito vertical, va a ser mi carga equivalente, ¿ya? Este vector entonces es mi carga equivalente. Ya no vamos a graficar toda la carga distribuida, solamente ese vector vertical hacia abajo. ¿Dónde se aplica? En el centro geométrico, ¿ya? Punto de aplicación entonces centro geométrico. Anotaremos primero el punto equivalente o la carga equivalente. Carga equivalente. Ahí es donde va a actuar nuestra carga equivalente, en el centro de gravedad del rectángulo. Ahí nomás, en el centro de la viga, básicamente. Es súper fácil, ¿ya? Entonces, si la longitud de la viga vale 10 metros, este punto es a 5 metros del extremo izquierdo y también a 5 metros del extremo derecho. Básicamente eso, ¿ya? El punto de aplicación, aquí vamos a anotar, punto de aplicación va a ser el centro de gravedad. Nada más. El punto de aplicación es el centro de gravedad. No hay que hacer nada más. ¿Ya? Ahí está. Punto de aplicación es el centro de gravedad. ¿Ya? Muchachos, entonces todo lo que hemos visto en este momento es para carga constante. Así es como tenemos que analizar nosotros cuando tengamos carga constante. ¿Ya? Les voy a mostrar ahora cómo se analiza cuando es una carga lineal o carga distribuida.
Bien, entonces cuando tenemos una carga distribuida, perdón, carga lineal, carga distribuida lineal, como estamos mostrando en la gráfica del centro, nos van a tener que dar de datos, nos van a tener que dar de datos la longitud de la viga y también nos van a dar de datos la altura de ese triángulo, porque es una carga triangular, habíamos dicho. Ya, vamos a tener de datos la longitud de la viga, L, y la altura de la carga distribuida, que va a ser Q, ¿no ve? Entonces va a ser básicamente lo mismo que nos han dado en la carga constante, ¿ya? L, no se olviden, es la longitud en metros y Q es la carga en newton sobre metro. No se olviden, la carga Q en newton sobre metro. ¿Qué más? ¿Cómo vamos a hallar la carga equivalente? La carga equivalente va a ser igual al área de la carga distribuida, el área, ¿no? Y como estamos viendo, en esta carga lineal es un triángulo, ¿no? Es un triángulo. Entonces tenemos que recordar cómo se obtiene el área de un triángulo, geometría básica desde colegio, ¿no ve? Cuando es rectángulo, recordemos, el área es base por altura, L por Q, y listo, ¿no? Cuando es un rectángulo. Pero cuando es un triángulo, ya no es base por altura simplemente, ¿no? Entonces, la carga equivalente va a ser igual a el área de un rectángulo, ¿ya? Y si se acuerdan, muchachos, el área de un rectángulo es la base por altura dividida entre 2. La base es L por la altura Q y dividido entre 2. Eso nada más, cuando es un triángulo, jóvenes, ¿ya? Base por altura dividida entre 2, ¿ya? ¿Cuál es la base? La base es esto, todo esto. Eso es la base. L. ¿Cuál es la altura? Esto. Q, ¿ya? Y lo dividimos entre 2. L por Q dividido entre 2. Eso es, muchachos, la carga equivalente, ¿ya? Y esa carga equivalente, como ya han visto, esa carga equivalente va a ser un vector como el que está acá. Voy a copiar y voy a pegar, ¿ya? Va a ser un vector, ¿ya? Pero no va a actuar, su punto de aplicación ya no va a ser en el centro, ¿ya? Ya no va a ser en el centro de la viga, en el medio de la viga. El centro geométrico de un triángulo, jóvenes, está, en este caso, está más a la izquierda, no va a estar en el centro de la viga, va a estar más hacia la izquierda, más o menos por aquí. Aquí va a estar la carga puntual, ¿ya? Más a la derecha va a estar. A esa le llamamos, no se olviden, carga equivalente. P sub e es la carga equivalente, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la distancia desde ese punto hasta el extremo derecho? ¿Y cuál va a ser la distancia desde ese punto hasta el extremo izquierdo? Ya no va a ser la mitad de la viga, ¿ya? Entonces aquí les voy a mostrar el punto de aplicación de esta carga triangular. Va a ser en el centro de gravedad, pero del triángulo, ¿ya? Y el centro de gravedad de un triángulo, no se olviden, centro de gravedad en algún momento lo hemos usado, por ejemplo, en la materia de física 2, ¿no? El centro de gravedad que se lo simboliza CG, centro de gravedad, ¿ya? El centro de gravedad, jóvenes, se encuentra, la teoría dice, a un tercio de la base del triángulo y a dos tercios del vértice del triángulo. Tal vez no se entiende. Les voy a mostrar en la gráfica, ¿ya? Lo voy a hacer con color, a ver, voy a buscar un color que resalte, no sé, un verde tal vez, ¿ya? Va a haber una distancia acá, les voy a mostrar con verde. Esta es la distancia total, L, no se nota, con rojito nomás. Vamos a cambiarle de color a rojito, ¿ya? Esta es la longitud de la viga, ¿ya? La longitud de la viga, vamos a engrosar. Es la longitud de la viga, ¿no?
Entonces, desde el extremo desde el extremo derecho hasta el punto de aplicación de la carga equivalente, eso muchachos, es un tercio de la longitud. ¿Ya? Un tercio de la longitud. ¿Cómo se denota eso, muchachos? L tercios. L entre 3. Eso es, no entre 2, entre 3. L tercios. ¿Ya? Lo tengo que dividir a la longitud total entre 3. ¿Ya? Esa va a ser la distancia, L tercios. L tercios. ¿Y cuál va a ser la longitud desde el punto de aplicación hasta el extremo izquierdo? Va a ser 2 L tercios. ¿Ya? 2 L tercios. La longitud de la viga es L. Eso ya lo borro, porque me va a perjudicar. ¿Ya? Listo. Esto es, muchachos, esa es la lógica que se maneja cuando es una carga lineal, o sea, cuando es una carga triangular. ¿Ya? El punto de aplicación de la carga equivalente ya no está en el centro de la viga, está más, en este caso está más hacia la derecha. ¿Cómo se calcula eso? La distancia del extremo derecho hasta el punto de aplicación va a ser L tercios y la distancia del extremo izquierdo hasta el punto de aplicación va a ser 2 tercios de L, ¿ya? 2 tercios de L. Más o menos de esa manera se maneja esto, muchachos, ¿ya? A diferencia del anterior que estaba más fácil, ¿ya? Les voy a mostrar aquí, no, no es necesario. Yo sé que desde el punto de aplicación de la carga equivalente en una carga constante hasta el extremo derecho es L medios, la mitad de L. Y desde el punto de aplicación hasta el extremo izquierdo también es L medios, la mitad de L. Es decir, si la longitud de la viga es, digamos, 15 metros, es desde el extremo derecho hasta el punto de aplicación va a ser 7.5 metros. Y desde el extremo izquierdo hasta el punto de aplicación también 7.5 metros, la mitad de 15. ¿Ya? Pero en una carga lineal o carga triangular, desde el extremo derecho hasta el punto de aplicación va a ser la tercera parte. Si la longitud de la viga fuera 15 metros, entonces 15 entre 3, 5. ¿Ya? 5 metros sería desde el extremo derecho hasta el punto de aplicación 5 metros y desde el extremo izquierdo hasta el punto de aplicación 10 metros sería, ¿ya? 10. ¿Ya? Ese lado, esa longitud tiene que ser el doble de la otra, ¿ya? En el lado izquierdo tienen 10 metros y en el lado derecho tienen 5 metros nada más. Y 10 más 5 son 15 la longitud de la viga, ¿ya? Básicamente de esa manera se obtiene el punto de aplicación, ¿no? La carga equivalente es fácil, es el área, ¿ya? Y el punto de aplicación, entre comillas, sería lo más difícil, pero no, no es tan difícil, ¿ya? El punto de aplicación se encuentra en el centro de gravedad, ¿ya? Y ahí en la gráfica estamos mostrando básicamente dónde está el centro de gravedad, ¿ya? No está en el medio de la viga, no está en el centro, está más hacia la derecha. Eso es, muchachos. Entonces, muchachos, esta carga equivalente, esta flechita vertical roja, es P sub E, ¿no? P equivalente, carga equivalente quiere decir. Ya, aquí también está en la otra, esta flechita vertical hacia abajo es P sub E, P equivalente, carga equivalente quiere decir. ¿Ya? Eso. Ahora, X sub E, X equivalente, la distancia equivalente, no les he mostrado, está aquí. Ahora les voy a mostrar. Es siempre desde el punto, desde el extremo izquierdo, desde ahí, hasta donde se está ejerciendo la carga equivalente, es decir, desde aquí hasta aquí. Esta distancia sería X equivalente. Esa distancia que acabo de trazar con rojito sería X equivalente, ¿ya? X equivalente, la distancia equivalente. Eso sería, ¿ya? ¿Y cuánto valdría en esta carga constante la distancia equivalente? Es X sub X valdría la mitad de la longitud, ¿no? Si la longitud vale 15 metros, la longitud de la viga vale 15 metros, X equivalente sería la mitad, 7.5, ¿ya? 7.5. Siempre se mide X equivalente desde el extremo izquierdo hacia la derecha, ¿ya? Hasta donde se aplica la carga equivalente. P sub X es la carga equivalente. Esa es X equivalente, ¿ya? En el segundo gráfico, en la carga lineal, les repito, siempre se mide la distancia X equivalente desde el extremo izquierdo, desde aquí, desde este extremo izquierdo,
hasta donde se está ejerciendo la carga equivalente, que sería hasta aquí, ¿ya? Estoy volviendo a, fíjense, a trazar lo mismo prácticamente. Esta es la distancia X equivalente, ¿ya? Eso es X equivalente. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería X equivalente? Voy a copiar. Sería 2 L tercios, por si acaso, ¿ya? X equivalente sería igual a 2 L tercios. ¿Ya? X equivalente sería 2 L tercios. La distancia desde el extremo izquierdo hasta la carga, hasta la carga puntual. Esta distancia, ¿ya? Esa distancia, 2 L tercios sería, ¿ya? Siempre se mide X equivalente desde el extremo izquierdo hasta donde se está aplicando la carga equivalente, ¿ya? De todas maneras, jóvenes señoritas, X equivalente, la distancia equivalente, más que todo la van a necesitar cuando estemos haciendo cargas distribuidas variables, ¿ya? Ahí es donde sí es bien importante. Aquí en estas dos, la constante y la lineal, no es tan relevante. Pero esto, les vuelvo a repetir por tercera vez, les va a servir para la materia de existencia de materiales. Ahí va a ser súper importante. ¿Ya? Siempre, pero se mide la distancia equivalente, X equivalente, desde el extremo izquierdo, desde el extremo izquierdo, hasta donde se está aplicando la carga equivalente, P sub X, hasta aquí, ¿no? Hasta ahí, esa distancia. ¿Ya? No sé, a ver, aquí con esto. Esta distancia sería, ¿no? Desde aquí hasta aquí. Esa es la distancia X equivalente. Todo eso es la distancia X equivalente. Es 2 L tercios, ¿ya? Siempre desde el extremo izquierdo se mide hasta donde se está aplicando la carga equivalente, ¿ya? Y en este caso, la X equivalente sería desde el extremo izquierdo hasta donde se está aplicando la carga equivalente. Esa distancia sería. Todo eso. Eso es X equivalente. Sería L medios nomás, la mitad en esto, en carga constante. Y en carga distribuida, esta distancia es X equivalente, les repito, y es 2 L tercios. ¿Ya? 2 L tercios. ¿Listo? Entonces, a ver, resolveremos un ejercicio y con eso yo considero que se va a aclarar mucho mejor esto, todo esto. Pero van a ver que no es tan importante, digamos, dónde está X equivalente. Por lo menos en estos dos tipos de carga. No es tan complicado, van a ver, ¿ya? Entonces empezaremos con algún ejercicio. En el punto de aplicación, como decíamos, X equivalente, X, X equivalente. En nuestro caso, en el caso de la carga constante, sería L medios, L dividido entre 2. Esa sería la carga equivalente. ¿No? Perdón, la distancia equivalente, L medios, desde el extremo izquierdo hasta ese punto donde se está aplicando, esa distancia, es la mitad de L, ya la mitad de la longitud de la viga. Eso en la carga constante. En la carga triangular o lineal, la distancia equivalente, en este ejemplo, sería desde el extremo izquierdo hasta el punto de aplicación, que sería 2 L tercios, ¿no? 2 L tercios sería. 2 L entre 3, así sería, ¿ya? 2 L tercios. ¿Listo? Entonces, con ejemplos se va a aclarar más todavía esta parte. Entonces, tenemos el problema número 9, muchachos. Nos dicen calcule las reacciones en los puntos de apoyo en el sistema de la figura. Si la viga horizontal de 5 newtons de peso mide 12 metros. Eso nos están dando, ¿no? 12 metros. Entonces, ¿qué tenemos en la viga? La viga es horizontal, ¿no? Esa viga de color café, esperemos que se note. Tiene dos apoyos. En el extremo izquierdo tiene un apoyo simple, apoyo fijo, ¿ya? Triangular. Y más o menos, no en el medio, pero más o menos más a la derecha del medio, tiene un apoyo móvil, ¿no? Un rodillito puede ser, una pelotita o algo así, ¿ya? Y sobre la viga tenemos dos cargas distribuidas,
¿ya? Una carga es rectangular en el lado derecho, básicamente, y otra carga es triangular en el lado izquierdo, ¿ya? Dos cargas tenemos. ¿Qué más? Nos dan la longitud total de la viga, que es 12 metros, ¿ya? Pero aparte me tienen que dar la longitud de dónde a dónde está, de dónde a dónde tenemos la carga triangular y de dónde a dónde tenemos la carga rectangular. Eso también nos tienen que haber dado, ¿no? Entonces aquí estoy trazando estas distancias, ¿ya? Y ahí está esto. Esta es una distancia y esa distancia va a ser 9 metros, ¿ya? 9 metros. Y aquí vamos a tener también la otra distancia, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nosotros 9 metros. Y aquí, por lógica, tendríamos ya que tener, me parece que 3 metros, ¿no? 3 metros. Listo. ¿Qué otro dato me tienen que dar, jóvenes? La magnitud de la carga rectangular y la magnitud máxima de la carga triangular. ¿Ya? Vamos a decir que la carga rectangular tiene un valor de, digamos que le pondremos 10 newtons sobre metro. ¿Ya? Esa es la magnitud de la carga rectangular, 10 newtons sobre metro. ¿Ya? Y la magnitud máxima de la carga triangular que sea, digamos que 13 newtons por metro. ¿Ya? Esas son las cargas, ¿ya? ¿Qué representa los 13 newtons metro, muchachos? Los 13 newtons metros representa este vector, esta parte, esta, ese valorcito, 13 newtons metro. Ese valor, esa carga, 13 newtons metro, poco a poco va disminuyendo. Aquí, muchachos, aquí ya no va a ser 13, digamos que va a ser ya 10 newtons metro. Aquí ya no va a ser 10, va a ser 7 newtons metro. Aquí va a ser ya, digamos que 5 newtons metro, 4, 3, 2 newtons metro, aquí 1 newton por metro y aquí va a ser 0. Va disminuyendo el valor de la carga de 13. Poco a poco va a ir bajando, ¿ya? Por eso se llama carga lineal, ¿no? Porque va disminuyendo, en este caso va disminuyendo. Ahora, en la carga constante es 10, ¿no? ¿Qué es 10? Les voy a mostrar aquí. 10 newtons metro. Esta alturita es 10 newtons metro. Este valorcito de este vector, 10 newtons metro. Ese valor de 10 newtons por metro, muchachos, se sigue repitiendo aquí. Sigue siendo 10 newtons metro. Aquí sigue siendo 10 newtons metro. 10 newtons metro, 10 newtons metro y en el último también 10 newtons por metro. Nunca cambia, por eso se llama carga constante, ¿no? Carga distribuida constante, pero esta no es constante, va cambiando, ¿no? De 13, que es su valor máximo, va bajando a 10, a 7, a 5, a 2, a 1 y al final 0, ¿ya? Eso es, ya, esas son las dos diferencias entre carga constante y carga lineal, ¿listo? Bien, entonces, ¿qué nos toca por hacer ahora? Realizar el diagrama de cuerpo libre correcto, como hemos aprendido, ¿ya? Vamos a hacer eso entonces. Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre, jóvenes. ¿Ya? Y para eso vamos a eliminar algunas cosas. ¿Ya? Las cargas distribuidas las voy a borrar. ¿Ya? Vamos a borrar las cargas. Sí, lo borraré nomás.
Con lo que me voy a quedar es con la viga, ¿ya? Y ahí vamos a aplicarle el diagrama de cuerpo libre, que ya conocemos nosotros. ¿Listo? Incluso las distancias las voy a tener que borrar. Ya. Entonces le voy a poner yo solución. Y ahí está nuestra viga. Vamos a realizar, como siempre, el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que actúa para la viga, muchachos? Si es que nos dan el peso de la viga, entonces ahí está el peso, ¿no? Lo vamos a hacer con color rojo, todo con rojo. El peso de la viga, ¿ya? Y el peso de una viga, jóvenes, sabemos nosotros que actúa en su centro de gravedad, que es básicamente el centro geométrico, ¿no? O en otras palabras y más simples, el medio. Ahí está. Ese es el peso de la viga, el peso propio. 5 newtons vale, ¿no? Le ponemos 5 newtons. Le ponemos entonces aquí 5 newtons. Ya está. Es el peso de la viga. ¿Qué más? Empezamos por el más fácil. Tenemos aquí, jóvenes, en esta parte, tenemos una carga distribuida constante, ¿no? Entonces es rectangular. Como es rectangular, su carga equivalente, más o menos, va a estar aquí. Esta es la carga equivalente, jóvenes. Aquí va a estar la carga equivalente. ¿Ya? De la carga constante, rectangular. Esta es la carga equivalente. ¿Cómo se obtiene la carga equivalente para una carga constante? Es decir, rectangular es base por altura. Muchachos, base por altura. La base es la distancia, 3 metros, ¿no? Y la altura es 10 newtons metro, ¿ya? Entonces yo le voy a poner, aquí arribita incluso podemos hacer los cálculos, la carga equivalente uno, la carga equivalente uno para la carga constante va a ser base 3 metros, multiplicado eso, ¿no? Lo vamos a multiplicar por la altura, ¿ya? Por la altura. ¿Y cuánto es la altura? Es 10 newtons por metro, newtons por metro. Así sería, muchachos, ¿ya? La base por la altura. Como es una carga rectangular, base por altura. La base es 3 metros, está en la gráfica. Y la altura es 10 newtons por metro. Ya, es 3 metros por 10 newtons por metro. Entonces se van a cancelar, como pueden ver aquí, metro con metro. Se cancelan y ya tenemos la carga equivalente 1. Entonces anotamos carga equivalente 1. Va a ser igual a 3 por 10, 30. ¿No? 30 newtons y listo. 30 newtons. Ya tenemos la carga equivalente 1. Directamente eso vamos a anotar, muchachos. ¿Ya? Aquí, 30 newtons. Ya está. Esa es la carga equivalente. ¿Y dónde actúa esta carga equivalente, jóvenes? ¿En qué lugar actúa? Eso también es súper importante, ¿ya? ¿Alguien me puede decir en qué lugar actúa? ¿A qué distancia? Por ejemplo, ¿a qué distancia del extremo izquierdo de la viga? ¿O a qué distancia del apoyo móvil? ¿A qué distancia de este puntito donde está mi flecha? ¿A qué distancia? ¿Qué distancia habrá? Esa es la pregunta, importantísima. 1,5 metros. A 1,5 metros, ¿no ve? Eso es lo importante, ¿no ve? Entender que la distancia, el punto de aplicación es a la mitad, 1,5 metros del extremo izquierdo y 1,5 metros del extremo derecho, ¿ya? Más se entiende del extremo derecho, porque aquí está el extremo derecho, la distancia es 1,5 hasta ahí. Y los otros 1,5 es desde ese punto de aplicación hasta el apoyo móvil, ¿ya? 1,5 en cada lado, jóvenes, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo voy a agregar aquí, 1,5, 1,5, 1,5 metros. ¿Pero qué? ¿Dónde está esa distancia? Les voy a mostrar aquí, voy a reducir esta distancia ahí. Esta es la distancia, ¿no? 1,5. Esa distancia pequeñita es 1,5. ¿Ya? Incluso fíjense, ya no entra en mi gráfica, ¿no?
1,5 metros, es esa pequeña distancia. Aquí también hay otro 1,5, ¿no? 1,5 más 1,5 serían los 3 metros. Ya, eso es, a eso tenemos que llegar. A esa conclusión tenemos que llegar. Ya, cuando es una carga constante. Ya, 1,5 aquí y 1,5 en el otro. Ya, no me da el espacio, si se dan cuenta. Voy a intentar, pero no me da el espacio. No es muy pequeño el espacio. Ahí está, 1,5, 1,5. ¿Ya? Esas son las dos distancias. Listo. Ya tenemos la carga puntual equivalente, 30 newtons, y sabemos en qué lugar está actuando esa carga, ¿no? Listo. Ahora pasamos a analizar a la carga lineal, es decir, a la carga triangular, ¿no? Eso. Entonces, nuevamente, como tenemos acá una carga triangular, vamos a tener su carga equivalente puntual. Más o menos aquí va a estar joven. Ya no actúa en ese centro, como habíamos mencionado, actúa un poco más hacia la izquierda en este caso, ya más apegado eh, hacia la altura mayor del triángulo. ¿Ya? Ahí está. Esa va a ser nuestra carga equivalente 2. Vamos a anotar aquí arriba cómo obtenemos la carga equivalente 2. P sub equivalente 2, carga equivalente 2. ¿Cómo es la carga equivalente? De una carga triangular. Es el área de ese triángulo. ¿Y cómo se obtiene el área de ese triángulo? Es base por altura dividido entre 2. ¿No? Eso hemos aprendido. Base por altura dividido entre 2. Fíjense, la base acá no es toda la base de la viga. Solamente es desde el extremo izquierdo hasta el apoyo móvil. Hasta aquí nomás es. Porque la carga triangular está actuando en esa región nada más. ¿Ya? Entonces la base de ese triángulo es 9 metros, muchachos, está en la gráfica. 9 metros. 9 metros, entonces le ponemos, la base es 9 metros. 9 metros multiplicado por la altura. Y la altura máxima es esta, ¿no? 13 newtons por metro. 13 newtons por metro. Newtons por metro. Y dividido entre 2, ¿no? Eso lo llevamos a la calculadora, ¿ya? Vamos a cancelar además metro con metro. Ahí se va metro con metro y las respuestas en newtons nos va a dar, ¿no? Entonces la carga equivalente 2, la carga equivalente número 2 va a ser igual a 9 por 13 dividido entre 2, 58,5, ¿no? Newtons. Listo. Eso es, ya tenemos la carga equivalente 2, 58,5 newtons. Eso es lo que voy a anotar aquí abajo. Es la carga equivalente de la carga triangular, de la carga distribuida triangular. 58,5 newtons. Listo. Ya tenemos el valor de la carga equivalente. Ya no vamos a necesitar la carga distribuida, solamente su carga equivalente puntual. Ahora necesitamos el punto de aplicación, ¿no? El punto de aplicación, eso es bien importante. Cuando es carga constante, o sea, rectangular, no hay mucho problema porque se ubica al centro, ¿no? En el centro geométrico, ya al medio, como decimos muchos, ¿no? Pero en este caso, jóvenes, en este caso, ya no actúa en el centro, ¿no? Va a actuar un poco más hacia la izquierda y el detalle está que podamos nosotros encontrar esa distancia, ¿ya? E incluso lo voy a anotar acá, jóvenes, ya aquí abajito, vamos a anotar la distancia X equivalente, 2 para la carga triangular, va a ser igual, ¿no? ¿Cómo era la formulita? La formulita era, muchachos, que esa distancia equivalente actuaba a 2 tercios de la base y a 1 tercio del vértice. En este caso, va a ser igual a 9 tercios sería, jóvenes. 9 tercios. L tercios sería. Les voy a mostrar primero en la gráfica. Ya les mostraré primero en la gráfica. Esta es la distancia a la que me refiero. Es desde este punto, desde acá, desde el extremo izquierdo,
hasta este lugar más, hasta aquí. Esa distancia necesito, ¿ya? Con color verde, a ver, ojalá se note. Esta distancia, muchachos, esta distancia, ya con color verdecito lo estoy haciendo, esperemos que se note. Eso, muchachos, esa distancia tiene que ser L tercios tiene que ser esa distancia, ¿ya? L tercios tiene que ser, ¿y dónde está eso? Vamos a ponerle L tercios. L tercios. Pero no es L, cuando decimos L no va a ser 12 metros, ¿no? Porque la longitud de la viga, la longitud total es 12. Pero yo no me refiero a la longitud total. Yo me refiero a esta longitud, muchachos, desde acá hasta aquí nomás, esa distancia. Esa L sería 9 metros, ¿ya? 9 metros sería esa distancia nomás, porque hasta ahí nomás se está ejerciendo la fuerza o la carga distribuida triangular. ¿Ya? Solamente es desde el extremo izquierdo hasta el punto de apoyo, apoyo móvil, hasta ahí nomás. Esa es L, esa es nuestra L. No va a ser 12 metros, no va a ser la longitud total de la viga. Mucho ojo con eso, muchachos. ¿Ya? Es 9 metros nomás sería. Esta es la distancia, 9 metros. ¿Listo? Entonces ahí tengan muchísimo cuidado. Ahí es donde muchos se equivocan. Entonces, no va a ser L mayúscula. Podemos cambiar tal vez para que se note, se entienda tal vez. Una L minúscula le podríamos poner. L minúscula tercios. ¿Ya? Eso es L por si acaso. No se nota muy bien a veces. L tercios. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es L? 9 metros es. ¿Ya? 9 metros. Y eso hay que dividirlo entre 3. 9 metros dividido entre 3. ¿No? Y al final eso me va a dar 3 metros. Eso es. Entonces, la distancia X equivalente, número 2 le hemos puesto, va a ser igual a 3 metros. 3 metros. ¿Ya? 3 metros. Eso puedo anotar incluso aquí. 3 metros. ¿Ya? Es la distancia de 3 metros. ¿Ya? Entonces, en conclusión, jóvenes, esta distancia desde el extremo izquierdo hasta el punto de apoyo móvil es 9 metros. ¿No ven? Entonces, la distancia desde el extremo izquierdo hasta donde se está aplicando la carga equivalente es 3 metros. Por lo tanto, la distancia desde ese mismo punto hasta el extremo derecho, hasta el punto de apoyo móvil, va a ser 6 metros, jóvenes. ¿Ya? 6 metros es el lado y 3 metros el primero. ¿Ya? 3 más 6 me va a dar los 9 metros. Esa es la clave, jóvenes. Ahí es donde tienen que analizarlo muy bien y tener mucho cuidado. ¿Ya? Listo. Eso sería en cuanto a las fuerzas, ¿ya? Y los puntos de aplicación. Bien, muchachos. Entonces, ahí están las tres fuerzas que están actuando sobre la viga, ¿ya? Dos de ellas son cargas equivalentes, como han podido ver, ¿ya? ¿Cómo se obtiene una carga equivalente? Con los conceptos que hemos visto. Cuando es carga distribuida constante, esa carga equivalente va a ser el área de ese rectángulo, que sería base por altura, 3 metros por 10 newtons metro, 30, ¿ya? ¿Y cómo se obtiene la otra carga equivalente de una carga triangular? Va a ser también el área de esa carga triangular. ¿Cómo es el área de un triángulo? Base por altura dividida entre 2. La base es 9 metros, la altura es 13 newtons metro y dividida entre 2. 58,5. Si me he equivocado en la calculadora, me avisan, por favor, me corrige. 9 por 13 dividido entre 2. 58,5 me ha salido a mí. ¿Ya? ¿Dónde actúa esa carga equivalente? La primera, de una carga rectangular, actúa en el centro geométrico, ¿no es cierto? A la mitad. Como la longitud desde el punto de apoyo
móvil hasta el extremo derecho es 3 metros al medio, ¿no? Entonces aquí está 1,5 y 1,5 al medio, en el centro geométrico. Ahora, ¿dónde actúa la carga equivalente para una carga triangular? Ya no actúa en el medio, actúa un poco más hacia la izquierda en este caso. Actúa a un tercio de la base, ya a un tercio de la base, ¿no? Entonces, fíjense, muchachos, la longitud de esa parte de la viga es 9 metros. Lo divido entre 3 y me da 3 metros, ¿ya? Y la otra parte sería 2 tercios de 9 metros, que al final me daría 6 metros. Básicamente eso, muchachos. ¿Ya? Ya tenemos las distancias, pero no se olviden que falta algo. Hemos graficado solamente las fuerzas que actúan sobre la viga, pero me faltan las reacciones, ¿no? Y justamente eso nos han pedido calcular, las reacciones, ¿no? Entonces, como se está apoyando en un apoyo móvil, va a haber una reacción acá, una reacción vertical, ¿ya? Esa reacción vertical no la conocemos. Le podemos llamar R1, digamos, ¿ya? Y también va a haber otra reacción en el otro apoyo, ¿no? Aquí hay otro apoyo fijo. Vamos a tener también ahí otra reacción, ¿ya? Otra reacción. Dos reacciones vamos a tener. A la de la izquierda, a la del apoyo móvil, a la ruedita, a la pelotita o rodillo, le vamos a poner R sub 1, ¿ya? R sub 1, R sub 1. Y a la otra R sub 2, ¿ya? A la otra le vamos a poner R sub 2. R sub 2, ¿ya? R2, ojalá se note. Vamos a recorrer un poquito más hacia la derecha. Ya, L2. Ahí está, muchachos. Son en total 5 fuerzas que están actuando, muchachos. 5 fuerzas. ¿Ya? Y simplemente nos queda aplicar los conceptos de estática, ¿no? Primera condición de equilibrio y luego segunda condición de equilibrio. Aunque a veces a algunos les gusta directamente aplicar la segunda condición de equilibrio, igual va a salir, ¿no? De eso ya hemos hablado en clases presenciales, ¿no? Entonces, haremos eso. De una vez aplicaré la segunda condición de equilibrio, ¿ya? Sí, aplicaremos la segunda condición de equilibrio. A ver, vamos a anotar entonces. Segunda condición de equilibrio. ¿Listo? Segunda condición de equilibrio. ¿Qué nos dice la segunda condición de equilibrio? Nos dice que la sumatoria de momentos en un punto determinado que le vamos a llamar punto A va a ser igual a cero. Siempre es igual a cero, ¿no? Sumatoria de momentos en un punto determinado siempre es igual a cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Hemos utilizado una convención en clases, muchachos, hemos usado una convención. Esa convención nos decía que todas las fuerzas, o perdón, todos los momentos que giren en este sentido, en sentido contrario a las manecillas del reloj, van a ser positivos, eso hemos dicho, en eso habíamos quedado, ¿ya? Van a ser positivos, ¿ya? Y los que giren en sentido opuesto a esto van a ser negativos, ¿ya? En eso habíamos quedado en clases presenciales. Bien, entonces, ¿cuál va a ser mi punto A? Yo tengo que elegir mi punto A, ¿ya? Hay dos opciones claras. Uno, el extremo izquierdo, ¿no? Donde está el apoyo fijo. Y otro, en esta parte, donde está el apoyo móvil. En uno de los dos puntos hagamos sumatoria de momentos, ¿ya? Yo voy a elegir, para que se me haga más fácil, el extremo izquierdo, ¿ya? Entonces, en el extremo izquierdo es donde yo le voy a poner punto A. Este es mi punto A. Es mi punto A. Ahí está. Listo, sumatoria de momentos en el punto A es igual a cero. ¿Qué más hemos aprendido en clases presenciales? Todas las fuerzas que pasen por el punto A se anulan. ¿Qué fuerza pasa por ese punto A? R2. ¿No ve? R2 se anula. No me sirve, no voy a utilizar R2.
¿Con quiénes voy a trabajar? Con 58.5 que baja, con 5 newtons que baja, con 30 newtons que baja y con R1 que sube. ¿Listo? Esas son las 4 fuerzas con las que vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Qué más? Usando la regla de la mano derecha o usando la convención ya mencionada, vamos a poder darnos cuenta que la única fuerza que va a ser positiva, la única fuerza que va a hacer que el momento sea positivo es R1. Esa fuerza R1 que está subiendo haría girar a mi viga, si es que la viga girara, en ese sentido, en el sentido que habíamos elegido como positivo. Pero las otras tres fuerzas, 58,5, 30 y 5 newtons, harían que mi viga, si es que girara en sentido contrario, ¿no? Usando las reglas de la mano derecha de la misma manera. La única que va a ser positiva es R1 y las otras tres van a ser negativas. Entonces, con eso en mente, vamos a decir entonces que la primera fuerza positiva y la única fuerza positiva va a ser R1. R sub 1, ¿ya? Esa es la fuerza, pero me falta multiplicarlo por el brazo de palanca. Entonces, ¿cuál es la distancia desde la fuerza R1, ¿no ven? Desde la fuerza R1 hasta el punto A, hasta el punto A. ¿Alguien me puede decir, por favor, desde R1 hasta el punto A, cuál es la distancia? Desde R1 hasta el punto A, hasta el extremo izquierdo. 9 metros. Muy bien, 9 metros, correcto, 9 metros. Pero le podemos poner 9 para que se nos haga más fácil, ¿ya? Por 9 metros. Sabemos eso, que está en metros. Listo, ya está la primera. Menos 58.5, esta fuerza, 58.5, menos 58.5, esa es la fuerza. Pero me falta multiplicar por el brazo de palanca. Por favor, ayúdenme. ¿Cuál es el brazo de palanca desde la fuerza de 58 hasta el punto A? 3 metros, dije. Muy bien, muy bien. Menos 5 newtons, 5, ¿ya? Por el brazo de palanca, la fuerza de 5 newtons. ¿Cuál es el brazo de palanca? Desde la fuerza de 5, mucho ojo, cuidado que se equivoquen, hasta el punto A. ¿Cuál es esa distancia? 6 metros. 6 metros, correcto. ¿Por qué? Porque esta fuerza de 5 newtons es el peso propio de la viga, ¿no es cierto? Y el peso propio de una viga actúa en su centro geométrico, ¿no? Que es la mitad de la viga. Como la viga mide 12 metros, a la mitad sería 6 metros a la izquierda y 6 metros a la derecha. Desde este punto hasta el punto A son 6 metros, ¿no? Entonces le ponemos por 6 metros. 6 nomás lo estoy poniendo, sabemos que está en metros. Finalmente le ponemos menos y la última fuerza que sería la de 30 newtons. 30 newtons por el brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo? ¿Cuál es la distancia desde la fuerza de 30 hasta el punto A? Con mucho cuidado. 10,5 mencionó. Muy bien, es 10,5. Listo. Eso sería. Y eso es igual a 0. Eso es, muchachos, la sumatoria de momentos en el punto A. A lo que he visto, están practicando. Me alegra mucho, jóvenes, me alegra mucho que estén practicando. ¿Ya? Eso, las distancias, ¿no? Los brazos de palanca, muy importante eso. Listo. Y de aquí solamente nos quedaría resolver, ¿no? Resolver esto que es bastante sencillo, el despeje, ¿no? Es un despeje directo. Se puede hacer despeje directo o se lo puede hacer con calma también. Eso ya de ustedes va a depender, ¿no? 58,5 por 3 a mí me sale 175.5 a mí aquí. ¿Ya? Si me he equivocado, me corrigen. 5 por 6 me parece que es 30. Me corrigen, por favor. ¿Ya? Y en la última parte tenemos 30 por 10.5. 45. ¿No? Básicamente sería eso, me parece. Reduciendo, ¿no? 58,5 por 3 me da 175,5. 5 por 6, 30. 30 por 10.5, 45. Y de ahí hay que despejar R1, ¿no? Vamos a despejar R1. ¿Cómo se despeja, jóvenes? Para los que no han practicado mucho esta parte. Estos tres términos negativos, me refiero a menos 175,5, menos 30 y menos 45. Esos tres términos pasan al otro lado con signo cambiado. ¿Ya? Van a pasar al otro lado con signo cambiado.
y de ahí vamos a despejar R1. Ya, entonces, como me estaban indicando, 30 por 10.5 me da 315, ¿no? Hay que corregir eso, 315. Ahora sí, ya está. Y ahora, esos tres términos negativos van a pasar al otro lado con signo positivo. ¿Ya? El menos 30 se va al otro lado como más 30. El menos 175.5 se va al otro lado como más. ¿Ya? Y de esta manera tendremos el despeje. Un segundito, por favor. Bien, entonces realizamos ahí la suma. Y el 9 que estaba multiplicando pasa al otro lado a dividir, muchachos. ¿No? Eso me parece que ya es bien conocido. El 9 me faltaría pasarlo a dividir, nada más, ¿no? Entonces, por favor, me van a ayudar y me dictan cuánto sale. Muy bien, eso es. 57.83 newtons. Como es una reacción, en newtons va a estar. Listo. Esa es una de las respuestas, ¿no? Ya tenemos una solución. Ya tenemos una de las reacciones. La reacción en el apoyo móvil, ¿no? En la ruedita. ¿Ya? Ya tenemos esa reacción. Ahora lo que nos faltaría sería hallar la otra reacción. Ya. Entonces, la otra reacción, jóvenes, la podemos hallar de distintas maneras, ¿no? Una opción es aplicar la primera condición de equilibrio y ya. Y la otra, volver a aplicar segunda condición de equilibrio. Con cualquiera de las dos se calcula, ¿no? Entonces, yo considero que si uno lo quiere hacer rapidito, primera condición de equilibrio nomás, ¿ya? Entonces, aquí arriba vamos a decir primera condición de equilibrio. Primera condición de equilibrio. ¿Qué dice la primera condición de equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas en uno de los ejes es igual a cero. Aquí está, sumatoria de fuerzas en uno de los ejes es igual a cero. ¿Qué eje vamos a usar? El eje Y. ¿No? En el eje Y tenemos fuerzas, ¿no? No tenemos fuerzas en el eje X, para nada. Entonces, en el eje Y. ¿Qué más hemos aprendido? Una convención que hemos tomado en el eje Y es decir que todas las fuerzas que apuntan hacia arriba van a ser positivas y todas las fuerzas que apunten hacia abajo van a ser negativas. Esa es la convención que hemos usado nosotros. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con eso. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Entonces son 5 fuerzas en total, ¿no es cierto? Las que suben van a ser positivas, ¿no? Entonces R2 sube y R1 también sube. Entonces vamos a anotar eso aquí. El orden es indiferente. R2 más R1. Ya, esas dos suben, por eso positivas. Ahora baja 58.5, entonces menos 58.5, menos 58.5. ¿Quién más baja? Menos, baja también 30, y menos el otro que baja es 5 newtons. Y eso es igual a cero, ¿ya? Las unidades ya no las anoto, se sobreentiende que es tres valores, 58,5, 35 están en newtons. Esa sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Las dos que suben positivas y las tres que bajan negativas, ¿no? Pero no se olviden que R sub 1 ya lo tenemos, hemos calculado R sub 1. Haremos primero el despeje, muchachos. Ya, vamos a despejar R sub 2. Así que los cuatro términos de la izquierda pasan al lado derecho con signo cambiado. Entonces, R sub 2 va a ser igual a menos R sub 1 más 58.5 más 30
y más 5. Listo, así sería, ¿no? Los tres términos negativos pasan al otro lado con positivo y R1 positivo pasa al otro lado con negativo. Eso sería, ¿no? Y los reducimos. Y vamos a obtener el valor de R sub 2. R sub 1 ya lo teníamos, ¿no? Vale 57,83. Se anotamos ahí, menos 57,83. ¿Ya? Ahí está, negativo 57,83 porque lo hemos pasado al otro lado y se suma con los demás. ¿Ya? Por favor, si alguien ya lo tiene, me ayuda. Según yo, 35,67. 35,67 newtons. Listo. Eso sería. Bien, entonces vamos a resolver ahora el problema número 10, ¿ya? Y que nos pide nuevamente calcular las reacciones en los puntos de apoyo, ¿no? Puede ser, obviamente, aquí les estoy dando de nuevo puntos, apoyos simples, ¿no? En el extremo izquierdo y en el extremo derecho, apoyos simples. Pero en un examen, digamos, puede ir cambiando eso, ¿no? Puede ser una articulación, ¿no? Puede estar sostenido la viga por una cuerda y todas esas posibles combinaciones, ¿no? En este caso estamos viendo nuevamente una viga horizontal y tiene dos apoyos simples, ¿no? Uno en el extremo izquierdo y el otro en el extremo derecho. Entonces hay una carga rectangular, ya en la parte de abajo, digamos, y hay una carga triangular encima de la carga rectangular, ya así. La carga rectangular tiene, bueno, esa carga es 7 newtons por metro, ¿no? Esa carga distribuida es 7 newtons por metro. Y la triangular, su máxima carga es 10 newtons por metro, ¿no? De eso ya hemos hablado más básicamente, ¿no? En el problema también anterior. Ya más o menos tenemos una idea de cómo se trabaja, ¿ya? A ver, dice, calcule las secciones. Si la viga horizontal de 10 newtons de peso, su peso es 10 newtons, mide 18 metros, ¿no? La longitud total de la viga es de 18 metros. En base a esto vamos a resolver el problema, ¿no? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar con la resolución, ¿ya? Le ponemos entonces solución y comenzamos. El diagrama de cuerpo libre es aquí la clave, ¿no? El diagrama de cuerpo libre. Entonces yo voy a dibujar nuevamente la viga, ahí la viga, y voy a también graficar las cargas equivalentes, ¿no? Eso es importantísimo, las cargas equivalentes. Ya, ahí está entonces la viga horizontal y vamos a empezar con las cargas equivalentes. La primera carga, sí, bueno, no carga equivalente, sino que la primera fuerza que actúa sobre la viga misma es su peso propio. 10 newtons de peso, dice la viga, ¿no? El peso de la viga, entonces ya de entradita, aquí está el peso de la viga. 10 newtons, ¿ya? 10 newtons. Entonces ya tenemos el peso, ¿no? 10 newtons. Tenemos ahí 10 newtons.
Un segundito, por favor. Ya, tenemos ahí 10 newtons. Ese es el peso propio de la viga. Está actuando en su centro geométrico, que es su centro de gravedad, el medio. Como la viga mide 18 metros, entonces obviamente esta fuerza está actuando a 9 metros del extremo izquierdo y a 9 metros del extremo derecho. Ya, ¿qué más tenemos? La carga equivalente, ¿no? La carga equivalente, vamos a hacerlo aquí, arriba. Vamos a ponerle la carga equivalente 1. Era P sub equivalente 1. ¿De quién estamos hablando cuando decimos carga equivalente 1? De la carga rectangular, muchachos. ¿Ya? La carga rectangular, como pueden ver acá, tiene una carga distribuida 7 newtons por metro, ¿no? Y la longitud donde actúa es la longitud total de la viga. ¿Ya? La longitud total de la viga es de 18 metros. ¿Cómo se obtiene la carga equivalente 1? Es el área, ¿no? El área de esa carga distribuida, que es rectangular, es base por altura. La longitud de la viga es de 18 metros, ¿no? 18 metros. Y eso lo vamos a multiplicar por la altura. Y la altura sería 7 newtons por metro, ¿no? Entonces multiplicamos por 7 newtons por metro. Y listo, de ahí vamos a obtener la carga equivalente 1. Carga equivalente 1, ¿no? Entonces, por favor, me avisan cuántos 18 por 7, mientras yo voy cancelando metro con metro, ¿no? En newtons me va a dar la carga equivalente 1, 18 por 7. Por favor, me ayudan. 126. Otra vez, por favor. 126. Ah, ya, 126 newtons. En newtons quedaría, ya está. Ahora lo mismo vamos a hacer con la carga triangular. La carga triangular va a tener una carga equivalente. Carga equivalente número 2, ¿no? Es el área de esa carga triangular, ¿no? La altura de esa carga triangular es 10 newtons metro. Y la base sería, fíjense, está actuando sobre toda la longitud de la viga, que es de 18 metros. Entonces, va a ser base por altura dividido entre 2, ¿no es cierto? Porque esto es una carga triangular. La base es 18 metros multiplicado por la altura, que sería 10 newtons por metro, 10 newtons por metro y dividido entre 2. Eso sería. Me van a, por favor, siempre ayudar. Metro con metro se cancela. Base por altura dividida entre 2. 18 metros por 10 newtons metro dividido entre 2. 90 cabalito. 90 newtons. Listo, ya tenemos las cargas, ¿no? Las cargas equivalentes. Solamente me quedaría graficar esas cargas, ¿ya? Entonces, la carga equivalente 1, que está referida a la carga distribuida rectangular, su centro geométrico, su centro de gravedad sería en el centro mismo de la viga, ¿no? Ahí, más o menos ahí, ¿ya? Ahí sería, ¿listo? Entonces, aquí está la carga equivalente 1, que es de la carga distribuida rectangular, y vale 126 newtons. O sea, anotamos aquí 126 newtons. Listo, ya está. Esa carga actúa a la mitad de la viga, es decir, a 9 metros de la izquierda y a 9 metros de la derecha, porque es una carga rectangular, ¿ya? Ahora vamos a irnos a la carga equivalente 2, que es de la carga distribuida triangular, ¿ya? 126 newtons era de la rectangular. Ahora vamos a hablar de la triangular, ¿ya? La carga equivalente 2 no actúa en el centro, ¿no? No actúa en el centro,
actúa un poco más a la derecha, en este caso, ¿ya? Porque el triángulo se abre hacia el lado derecho, como pueden ver, más hacia la derecha va a actuar. Aquí más o menos, por aquí, ¿ya? Y el valor numérico de esta carga es de 90 newtons, ¿no? Es más o menos así sería. Y eso sería 90 newtons, ¿no? Esa es la carga equivalente número 2, 90 newtons, ¿ya? ¿Dónde actúa esta carga de 90? Actúa a un tercio del lado derecho y a dos tercios del lado izquierdo. Eso básicamente, eso es lo más difícil, supuestamente, ¿no? Entonces, como el lado mayor del triángulo está en el lado derecho, de ese lado tengo que medir un tercio de la longitud hasta la carga, ¿ya? Un tercio. Como la longitud es de 18 metros, ¿ya? Como la longitud es de 18 metros, 6 metros, ¿no? Correcto, 6 metros es, muy bien. Eso es lo que el estudiante tiene que ubicar, ¿no ve? Tiene que entender esa partecita. 6 metros sería, ¿no? Muy bien. Entonces voy a graficar aquí con color verde, voy a graficar esa distancia a la que nos estamos tratando de referir. 6 metros, me he dicho, ¿no? 18 entre 3, 6 metros. Esto es 6 metros, jóvenes. Del extremo derecho hasta la carga equivalente 290 newtons, eso va a ser 6 metros. Esta distancia 6 metros. ¿Ya? Eso es 6 metros, no es el otro lado. Van a tener mucho cuidado. ¿Cuál sería el otro lado, compañeros? 9 metros, ¿ok? Eso es, ¿no? 9 metros. Este es 6 metros. ¿Ya? El otro lado sería 9. Ahí tienen que tener mucho cuidado. ¿Ya? 6 metros. Al otro lado sería 9. Y en total 9 más 6, 10, 9 más 6, 9. 18 me tendría que dar, ¿no? ¿Es 9? No es 9. ¿Cuánto es? No es 9. 12 metros, dije. 12 sería, ¿no ve? Correcto, 12 sería. Ahí hay un pequeño errorcito, ¿no? Que yo también estaba cometiendo. No es 6, es 12. ¿Ya? Mucho cuidado. ¿Cuál sería 9? Este sería 9, ¿no? A ver, les voy a mostrar cuál sería 9. Desde el extremo izquierdo hasta el medio. Hasta aquí sería 9. Esto nomás sería 9, ¿no? Estito sería 9. Esa distancia sería 9. Mucho ojo, es la mitad de la viga, ¿no? Ahí tienen que tener mucho cuidado. Ese sería, sí, eso sí sería 9 metros. Así, ¿ya? 12 sería desde el extremo izquierdo hasta el punto de aplicación de 90 newtons, ¿no? Mucho ojo con eso. Tengan mucho cuidado. Ya, ¿qué me falta? Lo último que me falta, jóvenes, es las reacciones. ¿Ya? Y con esto vamos a terminar. Las reacciones. ¿Cuáles son las reacciones en los puntos de apoyo? Vamos a tener una reacción en el extremo derecho acá, R2 le vamos a llamar, y otra reacción en el extremo izquierdo. Acá, R1 le vamos a llamar. ¿Ya? O al revés, como usted quiera. O cualquier subíndice le ponen, ¿no? RX, no sé, o RY, cualquier letrita le ponen, depende de ustedes. ¿Ya? Para que se vea un poco mejor, voy a subir la gráfica. ¿Ya? Ya está, a la reacción en el extremo izquierdo le voy a poner R sub 1 y a la reacción en el extremo derecho le voy a poner R sub 2. Listo. Ese es el diagrama de cuerpo libre, muchachos. ¿Ya? Ahí está el diagrama de cuerpo libre. No se olviden, a esto en un examen puede entrar, se le puede agregar una cuerda, una bisagra, etcétera, etcétera, ¿no? Otra personita que esté parada por ahí y listo. Eso es, ¿ya? Bien, entonces, lo que yo les sugiero, igual que en el problema anterior, es que apliquemos de entradita, la segunda condición de equilibrio, ¿ya? Segunda condición de equilibrio. Segunda condición de equilibrio. ¿Ya? ¿Qué nos dice la segunda condición de equilibrio? Nos dice que la sumatoria de momentos en un punto determinado, la sumatoria de momentos en un punto determinado es igual a cero, ¿no? Sumatoria de momentos en el punto A, le vamos a poner, es igual a cero. ¿Cuál va a ser nuestro punto A? Nosotros tenemos que elegir un punto A adecuado, ¿no? También hemos dicho que todas las fuerzas que hagan que el torque o el momento gire en este sentido van a ser positivas.
¿no? Y los que giren en el sentido opuesto a este van a ser negativos. Si ustedes eligen un punto A, ¿ya? Yo les sugiero que el punto A sea un punto por donde pase una de las dos incógnitas. Puede ser el extremo izquierdo, puede ser el extremo derecho. Igual nomás, en cualquiera les va a salir. Ya, muchachos, a ver, ¿qué tal si yo elijo el punto A, que sea el extremo derecho, el punto de apoyo móvil? ¿Ya? Podemos elegir tranquilamente ese punto que sea A, ¿ya? Ese es el punto A. Ojo, ya no es el extremo izquierdo, es el extremo derecho. Ahí está el punto A. ¿Listo? Todas las fuerzas que pasen por el punto A se anulan. ¿Qué fuerza pasa por el punto A? Es R2, ¿no? R2 pasa por el punto A. Esa reacción R2 se anula. ¿Con quiénes van a trabajar? Con 90 newtons, con 126 newtons, que está hacia abajo también, con el peso de 10 newtons, que está hacia abajo, y con R1, que está hacia arriba, ¿no? Listo. Entonces, haciendo sumatoria de momentos en el punto A, vamos a ver qué fuerzas harían girar si es que la barra giraría en sentido antihorario, ¿no? En sentido contrario a las manecillas del reloj para que sea positivo. Si se dan cuenta, 90 newtons haría que la barrita gire en sentido contrario a las manecillas del reloj, en este sentido que nosotros hemos tomado como convención que va a ser positivo. En 90 newtons va a ser positivo. 126 newtons también va a ser positivo. 10 newtons también va a ser positivo. Las tres fuerzas bajan, harían que la barra gire en el sentido que nosotros hemos elegido como positivo. Y la reacción 1 haría que la barra gire, si es que girara la barra, en el sentido contrario a este que nosotros hemos tomado como convención positiva. Entonces, R1 sería negativo, signo negativo tendría, y las otras tres fuerzas tendrían signo positivo, ¿no? Entonces, eso vamos a anotar en nuestra sumatoria de momentos. Voy a comenzar. Empiezo con 126, ¿ya? Tengo 126. Mucho ojo con lo que me van a responder. 126 newtons por el brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo? ¿Cuál es la distancia desde la fuerza de 126, ¿no? Desde la fuerza de 126 hasta el punto A. Ahí tienen que tener mucho cuidado. Por favor, ayúdenme ustedes. 9 metros, 9 por 9. Listo. Más la otra fuerza de 90 newtons, ¿no? Más 90 newtons y me ayudan, por favor, por el brazo de palanca. ¿Cuál es la distancia desde 90 newtons hasta el punto A? 6 metros. Eso es muy bien. Más la otra fuerza, que sería el peso de la viga, 10 newtons por el brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo desde la fuerza de 10 newtons hasta el punto A? 9 metros. Ya, muy bien, 9 metros, ¿no? Eso, 9 metros, ya está. Menos R1, la reacción R1 por su brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca desde la reacción R1 hasta el punto A? 18 metros. Correcto, 18. Ya, eso es lo que tienen que hacer bien. Lo igualan a cero porque son cuatro torques, habían cuatro fuerzas, son cuatro torques o cuatro momentos, y de ahí van a despejar R. Nada más, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es directamente hallar R1, por favor. Si ya lo tienen, me avisan y ya. ¿Qué haría yo, pero? Mientras me lo están calculando, los que ya tienen. Este término, muchachos, R1 por 18, que está con menos, lo mando al otro lado con más. Ya lo mando al otro lado con signo cambiado. Es que me quedaría, así me quedaría. ¿Ya? Así. Es lo que me quedaría. ¿Ya? Y de ahí el 18 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. ¿No? El 18 pasaría al otro lado a dividir. Y con eso ya tendríamos R1. R1 me sale 98. Ya. Alguien más me tiene que confirmar que salga 98. Por favor.
Sí, 98 está. Suman estos tres numeritos, ¿ya? Y el 18 pasa al otro lado a dividir, ¿ya? Suman estos tres, lo dividen entre 18 y ya tenemos R1, ¿ya? Ya tendríamos R sub 1, que nos da 98, cabalito, 98 newtons, porque es una fuerza, ¿ya? Ya tenemos entonces R1. Y para hallar R2 tienen dos opciones. Vuelven a aplicar la segunda condición de equilibrio en el punto, en el extremo de la izquierda, o directamente aplican la primera, ¿no? Primera condición de equilibrio. Primera condición de equilibrio. Listo. Entonces, ¿qué dice la primera condición de equilibrio? Dice que la sumatoria de fuerzas en uno de los ejes es igual a cero. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a cero. ¿Ya? En el eje Y nomás porque las fuerzas solamente están en el eje Y. ¿Ya? ¿Qué más? La convención que siempre hemos usado. Todas las fuerzas que apunten hacia arriba van a tener signo positivo. Y si hubiera fuerzas que apunten hacia abajo, van a tener signo negativo. Eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles van hacia arriba? Yo me fijo que hacia arriba van R1 y R2, esas dos hacia arriba. Entonces anotamos como están apuntando hacia arriba, le ponemos R1 más R2. R sub 1 más R sub 2, ¿ya? ¿Quién más? Está 126, pero apunta hacia abajo, entonces menos 126, menos, está 90, que apunta también hacia abajo, por eso menos, y menos 10 newtons, ¿no? El peso de la viga, y eso es igual a cero. ¿Ya? Ahí están las cinco fuerzas. Dos que van hacia arriba y tres que van hacia abajo. Las dos que van hacia arriba positivas, las tres que van hacia abajo negativas, ¿no? R1 más R2 hacia arriba positivos, menos 126, menos 90 y menos 10. Eso sería, ¿no? De aquí despejamos R sub 2, porque ahora R sub 2 es lo que queremos calcular. ¿Ya? Entonces, despejamos R sub 2. Los tres valores negativos se pasan al otro lado con positivo, ¿no? Los tres se vuelven positivos, más, el otro también más, y 126 negativo pasa con positivo. Y menos R2 pasaría al otro lado, perdón, más R2 pasaría al otro lado como menos R2, así sería más o menos, ¿no? El R2 positivo pasa al otro lado con negativo y los tres negativos pasan al otro lado con positivo. Pero como R2 ya tenemos, R2 ya tenemos, vale 98, entonces reemplazamos ahí, ¿no? Simplemente borramos R2 y en vez de R2 le ponemos 98, ¿ya? Y por favor me ayudan. Un ratito, ¿no? A veces, ¿no? R1 R2 hay que despejar. Simplemente eso, ¿no? O sea, el despeje estaba bien, solo que me he equivocado en R2 hay que despejar, ¿no? Porque R1 es el que hemos calculado. Mil disculpas aquí. R2 es el que despejamos y R1 pasa al otro lado con signo cambiado. Así sería, ¿no? R1 vale 98 y vamos a hallar R2, R sub 2. Así, ahora sí estaría bien, ¿no? Despejo R2, R1 pasa a restar, todo lo demás normal, y R1 vale 98. Por favor, me dictan. 118, dije. Ya, muy bien. 118. A mí creo, no sé si me he equivocado, 128 me sale. Revisaremos a ver, por favor. Perdón, 128. Ya, 128, ¿no? Esos detallitos nomás corrijan, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Listo, con eso estaríamos terminando el ejercicio. Hemos hallado las dos reacciones, ¿no? Entonces, ya está. En el examen algo así también va a entrar. Por lo menos una preguntita con carga distribuida va a entrar en el examen, muchachos. ¿Ya? No en las 4 o 5 preguntas, pero en una va a haber alguna carga distribuida. Tal vez una rectangular, tal vez una triangular. Entonces, cualquier duda me dicen, chicos. ¿Ya? Con eso estaríamos concluyendo esto.